Hay muchas historias que se pueden contar sobre la Segunda Guerra Mundial, desde las más trágicas hasta las más inspiradoras, pero quizá una de las experiencias más desgarradoras fue la de la familia Akune, divididos por la guerra unos contra otros y en contra de sus propias identidades. Ichiro Akune y su esposa Yukiye salieron de Japón en 1918 e emigraron a Estados Unidos en busca de oportunidades, abriendo una pequeña tienda de comestibles en el centro de California y criando 9 hijos. Pero cuando la señora Akune murió en 1933, los niños fueron enviados a vivir con sus familiares a Japón, y su padre los alcanzó poco después. Aunque fue difícil adaptarse luego de haber nacido y criarse en Estados Unidos, el hijo mayor, Harry, desarrolló un estrecho vínculo con su tío abuelo, quien le enseñó el idioma, la cultura y los valores japoneses. Sin embargo, tan pronto como Harry y su hermano Ken tuvieron edad suficiente para trabajar, regresaron al país al que consideraban su hogar, asentándose cerca de Los Ángeles. Pero después, 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor. Declarada la guerra contra Japón, el gobierno de Estados Unidos no confiaba en la lealtad de aquellos ciudadanos que tenían vínculos familiares o ancestrales con el país enemigo. En 1942, alrededor de 120,000 japoneses estadounidenses que vivían en la costa oeste fueron despojados de sus derechos civiles y reubicados por la fuerza en campos de internamiento, aunque la mayoría de ellos, como Harry y Ken, eran Nisei, ciudadanos estadounidenses o con doble ciudadanía que habían nacido en Estados Unidos de padres inmigrantes japoneses. Los hermanos no solo tenían un contacto muy limitado con su familia en Japón, sino que se vieron confinados en un campamento ubicado en una área remota de Colorado. Pero sus vidas dieron otro giro cuando reclutadores del Servicio Militar de Inteligencia del Ejército estadounidense llegaron al campamento en busca de voluntarios que hablaran japonés. A pesar del trato recibido por parte del gobierno, Harry y Ken aprovecharon esta oportunidad para salir del campamento y demostrar su lealtad como ciudadanos estadounidenses. Al haber sido educados en Japón, pronto comenzaron su servicio traduciendo documentos capturados, interrogando a soldados japoneses y produciendo propaganda en japonés, con el fin de persuadir a las fuerzas enemigas a rendirse. La aportación de los hermanos fue invaluable para el esfuerzo de guerra y proporcionó información estratégica vital acerca del tamaño y la ubicación de las fuerzas japonesas, pero aún así se enfrentaron con discriminación y desconfianza por parte de sus compañeros soldados. Harry recuerda un incidente cuando su equipo de combate desapareció misteriosamente justo antes de lanzarse en paracaídas en territorio enemigo, y donde el oficial blanco se mostró reacio a darle un arma. No obstante, ambos hermanos continuaron sirviendo lealmente hasta el fin de la guerra. Sin embargo, Harry y Ken no fueron los únicos hermanos Akune que lucharon en el Pacífico. Sin que ellos lo supieran, otros 2 hermanos menores, el tercero y el cuarto de los 5 chicos Akune, sirvieron con obediencia en la Armada Imperial japonesa. Saburo, en la Fuerza Aérea Naval, y Shiro, de 15 años, como entrenador de orientación para nuevos reclutas. Cuando terminó la guerra, Harry y Ken sirvieron en las fuerzas de ocupación aliadas y fueron vistos como traidores por los lugareños. Cuando todos los hermanos Akune se juntaron en una reunión familiar en Kagoshima por primera vez en 10 años, se descubrió que ambos pares habían luchado en bandos opuestos. Los ánimos se caldearon y su padre tuvo que intervenir para evitar empezar una pelea. Los hermanos lograron hacer las paces y Saburo y Shiro se unieron a Harry y Ken en California, y después lucharon para el ejército de Estados Unidos en Corea. Tomó hasta 1988 para que el gobierno estadounidense reconociera la injusticia que ocurrió en sus campos de internamiento y aprobara pagar daños a los sobrevivientes. Para Harry, su mayor remordimiento fue no tener el valor de agradecer a su tío abuelo japonés, quien le enseñó tanto y perdió 2 hijos en la guerra. La historia de los hermanos Akune representa muchas cosas: una familia dividida por las circunstancias, el trato injusto de los japoneses estadounidenses y la lucha personal para reconciliar 2 identidades nacionales. Pero también revela una crónica más amplia sobre la historia de los Estados Unidos, la opresión a la que se enfrentan grupos de inmigrantes y su perseverancia para la superación de la misma. ¿Quieres explorar más a fondo la historia de la Segunda Guerra Mundial? Ve este video para comprender cómo Hitler pudo llegar al poder en un país democrático. O mira este video para comprender la horrible historia de los campos de encarcelamiento de japoneses americanos.